Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando. Seguramente en un ratito, bueno, como veo, sigue llegando gente, pero vamos a tratar de cumplir con estos horarios. En nombre de todos los que integramos y trabajamos por esta Bienal, quiero darles una calurosa bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro evento de la Bienal Fundación Medife Arte y Medio Ambiente, organizada por la Fundación Medife. Comenzamos esta jornada agradeciendo al Museo Malva, a su presidente, el señor Eduardo Costantini, a su director artístico, el señor Agustín Pérez Rubio, a su gerente general, el señor Emilio Sarrier, y a todo el personal técnico por alojarnos en esta casa y por la cálida colaboración brindada en estos días. En breves instantes asistiremos a un encuentro entre el embajador de Francia en la República Argentina y secretario general de la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP21 2015 París, señor Pierre-Henri Guignard, la directora de la Casa del Bicentenario, licenciada en Historia del Arte, docente de Arte Contemporáneo, curadora independiente e investigadora, la licenciada Valeria González, e Irene Koppelman, artista visual argentina, quien a su vez exhibirá el desarrollo de su proyecto Campamento de Dibujo, ganador del primer premio Fundación Medife Arte y Medio Ambiente 2016-2017. Se encuentran presentes autoridades de la Fundación Medife, su gerente general, el señor Mario Almirón, su coordinadora general, la licenciada Daniela Gutiérrez, y los integrantes del equipo ejecutivo de la Bienal para esta primera edición 2016-2017. Su coordinador general, el curador licenciado Fernando Farina, su directora artística, la artista visual Ananguea Sef, sus consultores técnicos, los arquitectos Mauricio Corbalán y Pío Torroja, integrantes del Grupo de Investigación y Activismo Independiente MC Terrer, el asistente general, el artista visual Juan Balsa, y quien les habla, Cristina Portela, artista visual a cargo de la dirección ejecutiva de esta Bienal. Quiero mencionar también al señor Jorge Piva, director ejecutivo de la Fundación Medife y artífice principal de este evento, quien no pudo asistir por hallarse de viaje. Le mandamos desde aquí nuestro cordial saludo. Al finalizar la mesa, los invitamos a todos a pasar al hall del museo, a compartir juntos un pequeño ágape y a brindar por este nuevo encuentro de la Bienal. Cedo ahora la palabra al gerente general de la Fundación, el señor Mario Almirón. Es un día especial, muy importante, porque es la presentación de la obra ganadora del premio Fundación Medife Arte y Medio Ambiente. Irene Koppelman, la artista ganadora, hará la presentación de la obra ganadora, de la obra final. Campamento de Dibujo. Su proyecto fue premiado por un jurado de excelencia convocado especialmente para la Bienal. Estuvieron Ticio Escobar, Chus Martínez y José Roca. Se trata de una experiencia artística que promueve la interpretación del ecosistema de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala en Córdoba a través del dibujo y la información científica. Los niños, los artistas y otras personas de la quebrada del Condorito se acercaron voluntariamente a realizar sus dibujos, a escuchar de boca de los científicos descripciones complejas, pero de simple comprensión, acerca de cómo el ambiente y el arte se contienen y se interrogan recíprocamente. Esta tarde agradecemos particularmente al señor embajador de la República Francesa, Pierre-Henri Guignard, quien en su condición de secretario general de la COP21, celebrada en diciembre de 2015 en París, que junto a la licenciada Valeria González, curadora, docente universitaria y directora de la Casa Nacional del Bicentenario, nos ayudarán a enriquecer nuestra perspectiva sobre la relación entre naturaleza y arte. Fundación Medife agradece a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Le cedo la palabra a Fernando. Simplemente les voy a comentar, vamos a simplemente decir, cada uno de los integrantes de la mesa va a dar una pequeña charla sobre una temática especial
ellos van a ir comentando, y finalmente vamos a abrir un diálogo. Así que para empezar, lo que le quería pedir al señor embajador, ¿no es cierto?, que comience hablándonos sobre su experiencia específicamente de la COP21 y la relación estrecha que tuvo esa conferencia con el arte. Voy a tomar el micrófono, no tengo voz hoy, así que me va a ayudar más que de costumbre. Cuando me invitaron para ese evento, creí que se habían equivocado, que me proponían venir a escuchar gente interesante sobre un tema que es esencial para todos nosotros y que me ha interesado mucho durante ese periodo de preparación de la COP21, cuando descubrí que tenía que hablar delante de gente que sí realmente sabían de qué estaban hablando. Estaba más impresionado. Vi al presidente Macri un poco en esa situación hace una semana. Estaba delante de los expresidentes Ricardo Lagos, Felipe González y algunos, y él dijo: estoy impresionado de estar aquí frente a esos calores, y es la palabra que utilizo, y tengo la impresión ahí de estar realmente delante de gente que sabe. Pero de hecho, sí, quizás se puede compartir 2 o 3 ideas sobre el tema que ustedes han escogido, y aprecio realmente que la Fundación Medife haya tomado esa iniciativa, porque en realidad la facilidad sería de poder decir que al final del año 2015 se llegó por primera vez después de más de 20 años de negociaciones, se llegó a un acuerdo universal sobre el clima, y la facilidad sería decir que fue un gran éxito de la diplomacia francesa, quisiera poder decir eso. Y en realidad creo que hicimos nuestra parte. Por supuesto, nos tocó convocar esta conferencia, organizarla, me costó muchísimo trabajo, dediqué 3 años de mi vida a eso, pero de haberlo en la misma forma, sin que las condiciones estén reunidas, no hubiéramos llegado a tener ese acuerdo. En realidad, si se llegó a tener un acuerdo, que no es un final, sino el principio de un gran trabajo que debemos de hacer todos juntos para limitar el cambio climático, es esencialmente porque el mundo había cambiado. Yo creo que no hubiéramos podido llegar a ese acuerdo si nosotros, la gente, en todo el globo, en toda la Tierra, no hubiéramos tomado conciencia de lo que estaba pasando, si no hubiéramos sido testigos de eventos meteorológicos, de catástrofes naturales provocados realmente por el cambio climático. El hecho de ver llover fuerte a veces es una buena noticia. Sentir calor en una ciudad donde normalmente el invierno es frío es agradable, pero en realidad hay efectos otros que son dramáticos. Hay islas, países que están a punto de desaparecer porque hay esos cambios. Quizás algún día se cosecharán uvas al lado del río Támesis en Londres que tendrán la calidad de las uvas que hoy se cosechan en Burdeos, y será buena suerte para los ingleses de tener por fin el Bordeaux en su país en lugar de nuestro. Esos aspectos son los anecdóticos que nos hacen a veces dudar de lo que está pasando en nuestro mundo. La realidad es otra. Y yo creo que los gobernantes que firmaron el Acuerdo de París, y vinieron 167 jefes de Estado y de Gobierno el mismo día bajo el mismo techo, un récord que no se había nunca logrado, para comprometerse, y 15 días después se firmó el 12 de diciembre el acuerdo, porque el mundo había cambiado. ¿Y por qué cambió el mundo? No porque lo quisieron los gobiernos. Al contrario, los gobiernos llegaron a la conclusión de que el mundo había cambiado porque otros les llamaron la atención. Y para ilustrar eso, un dato sencillo. Cuando organicé la conferencia, me di cuenta que, por lo que indicaban las Naciones Unidas, íbamos a recibir para trabajar a más o menos 45,000 personas durante 15 días en París. 45,000 personas, una gran conferencia.
vinieron además 90.000 personas de las sociedades civiles, pero 45.000 personas, y entre esos 45.000, 16.000 solamente, entre comillas, eran representantes de los estados y negociadores, lo cual significa que todos los otros representaban la sociedad civil, y en realidad estábamos ahí porque ellos lo habían querido, porque ellos habían lanzado el alarma, habían alertado, y entre esos había efectivamente los artistas. Dejaré a nuestras amigas hablar de estos artistas, pero para mí era algo muy importante de pensar que los negociadores estaban bajo la vigilancia, el impulso, la presión de quienes ya se habían dado cuenta de lo que estaba pasando en el mundo. Los actores de la sociedad civil están clasificados por Naciones Unidas en 9 pilares: las empresas, los sindicatos, las colectividades territoriales, los médicos, los científicos, los jóvenes, las mujeres, 9 grupos. Y entre esos grupos hay efectivamente quienes están ahí para que tengamos la conciencia de lo que está pasando. Y entonces los artistas jugaron plenamente su papel y estaban anticipando la necesidad de ese acuerdo. Y hicieron todo escribiendo, pintando, esculpiendo, ¿se dice? A través de todas las expresiones para alertar a la población y a los responsables. Entonces, cuando organizamos la conferencia, quisimos que esta sea distinta de las otras. No fuimos los primeros en hacerlo, no era la primera vez que los artistas estén presentes en una conferencia internacional. Y ustedes, me imagino, conocen la sede de Naciones Unidas en Nueva York, está llena de obras de artes, a veces un arte un poquito institucional, pero la idea está ahí, representar el mensaje. Hay en los jardines de Naciones Unidas esa pistola de un artista italiano con un nudo en el cañón, bueno, simbólica muy fuerte. Ese tipo de simbólica fuerte, como un disparo, lo han expresado los artistas desde hace años sobre el tema del cambio climático, y les quisimos dar el espacio. Quisimos que en la conferencia la forma refleje perfectamente el fondo. Entonces lo hicimos a través de toda una serie de medidas prácticas con materiales reciclables, reutilizables. Pasamos un año a negociar una carta con los profesionales de la restauración y de los hoteles para que los participantes a la conferencia estén realmente en el espíritu del Acuerdo de París que se iba a negociar. Y por supuesto había que darle un espacio al arte, y París y la conferencia fueron un teatro para muchísimas expresiones artísticas que vinieron a subrayar el mensaje. Pero no nos equivoquemos, en mi opinión, venían aquí como marqueur, como testigos de lo que estaba pasando, pero ellos, y estoy seguro que ustedes lo confirmarán después, estaban antes de todo eso. O sea, la presencia del arte en la conferencia solamente ha sido, en nuestra opinión, en nuestra voluntad, un reconocimiento del espacio que los artistas habían ocupado en la toma de conciencia del mundo, porque se hizo cambiar el mundo. Y sabemos que el mundo no cambia por sí solo, ya lo he dicho, pero la expresión artística es el elemento que francamente es esencial. Durante la preparación de la conferencia fuimos solicitados por cientos y cientos de artistas que querían expresarse. Hubo obras de todo tipo alrededor de la conferencia, como la conferencia de las partes creativas que estaba en la Gaîté Lyrique en París,
que preparaban la redacción de un manifiesto sobre la cultura del mundo de mañana. Hubo en el Panteón, vamos a la plaza del Panteón, la obra del artista Olafur Eliasson, que eran pedazos de hielo que se estaban derritiendo en diciembre en París, por supuesto, era demasiado caliente para que aguanten. Hubo Exit de Paul Virilio, que fue presentado en el Palacio de Tokio, que es una instalación increíble que reacciona a datos estadísticos sobre los movimientos de población relacionados a varios elementos, entre ellos el cambio climático. Hubo La casa que se derrite de Leandro Ehrlich en la Gare du Nord en París. Hubo también la instalación de Aerocen en el Gran Ballet del argentino Tomás Saraceno, que hacía flotar en la estratosfera entre aviones y satélites, como lo saben ustedes, un observador del clima. Todo eso fue muy importante, como una gran fiesta sobre el tema. A veces una fiesta triste, porque muchas de esas obras artísticas llamaban a nuestro espíritu a través de nuestro corazón, con la suerte de los osos. Greenpeace trajo en la conferencia del 21 un oso blanco, un oso polar triste, que era terrible, una visión espantosa durante la conferencia, pero ahí estaba delante de todos los negociadores todo el tiempo como un recuerdo de lo que está pasando y de lo que nos espera mañana. Entonces, y nada más para concluir, lo que vino antes de la conferencia, en todos esos años de movilización sobre el clima, no debe pararse. Los artistas siguen teniendo una responsabilidad y con mucho orgullo, con Jan Lojo, nuestro consejero que está por aquí, está aquí enfrente, estamos tratando aquí en la Argentina de dar todo ese lugar que ameritan a los artistas. Por ejemplo, en las rejas de la embajada habrán visto ya 2 exposiciones sobre ese tema de la conciencia climática. Hoy en el CCK hay durante 6 meses la hemos montado con Hernán Lombardi y su equipo una gran exposición. Se llama Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre, con 5 artistas franceses, entre muchos otros argentinos e internacionales, a la vez lúdico y a la vez muy serio y muy fuerte. Así que creo que debemos agradecer a quienes nos ayudaron a entender lo que pasaba en el mundo, a veces a través de un poco de caricatura, a veces a través de una expresión que sabía ir a tocarnos. Y yo realmente no solamente estoy agradecido por la ayuda de quienes nos pusieron en la buena trayectoria, pero pido que los artistas sigan haciendo su trabajo sobre como otros. Decir que la causa de los derechos humanos, por ejemplo, ha adelantado gracias a los artistas es una evidencia hoy, pero cuando era chico, cuando leía sobre los campos en la Unión Soviética, tenía la impresión de descubrir cosas que ni se imaginaban, o yo quizás no era suficientemente abierto para descubrirlas. Sobre el clima también hemos descubierto a través de la literatura, a través de la pintura, lo que nos está esperando, y muchas gracias realmente a quienes deben de continuar a ejercer esa presión sobre los gobiernos. Nuestro Acuerdo de París es frágil, y no tanto al mismo tiempo, porque no un jefe de Estado o 2 lo pueden cambiar, no porque consideran que fue el fruto de un trabajo sobre una ilusión se puede cambiar el Acuerdo de París, porque, como lo dije, el mundo ya lo quiere diferentemente. Ya las empresas han visto el cambio climático como una extraordinaria oportunidad de producir diferentemente, consumir diferentemente, vivir diferentemente. Así que estamos en una nueva dinámica que el acuerdo solamente ha marcado como un hito, y vamos a seguir trabajando, y los artistas, por favor, mantengan la presión sobre nosotros porque lo necesitamos. Gracias.
Bueno, la asociación de términos que propone esta iniciativa de Bienal Medife, Arte y Medio Ambiente, quiere, desde su punto de partida, ser un desafío. Implica de suyo una hipótesis, digamos, sobre el presente, ¿no? Lo cual acarrearía de suyo una postura y una postulación, ¿no? Sobre el presente. Yo tuve oportunidad de presenciar, la verdad, encuentros de trabajo internos del equipo de la Bienal y me quedé bastante sorprendida. Creo que es inusual, por lo menos en mi experiencia, el grado de debate crítico que el equipo plantea sobre su propio trabajo, y surgió también toda una discusión si arte y medio ambiente eran los mejores términos para plantear este desafío, para referirse a este tipo de problemáticas. Si no sería mejor quizás, en vez de la palabra arte, por ejemplo, utilizar una expresión como prácticas sociales creativas, tratando de evitar el riesgo de esa tendencia a cerrarse sobre sí, ¿no? Que tiene el sistema del arte. En fin, ¿cuál sería la mejor manera, la mejor estrategia semántica para propiciar realmente relaciones críticas y creativas con respecto a los acuciantes problemas que el otro término, medio ambiente, evocan hoy, ¿no? De todas maneras, y llamemos a estos dos términos, la hipótesis principal plantea que la relación entre ellos está atravesando una tremenda transformación. Quizás incluso podríamos hablar de una de las mayores o de las más drásticas transformaciones, sobre todo en los años 2000. Y no nos referimos solamente a cuestiones diferentes a lo que podrían ser las seculares representaciones de la naturaleza, sino también incluso transformaciones que dejan atrás lo que llamábamos arte ecológico a partir de los 70. Estas transformaciones, además, están ocupando el centro de la escena, o cierto lugar prominente en la escena global. Solo por mencionar, entre artistas argentinos, se mencionó recién a Saraceno, podemos hablar de la propuesta de Claudia Fontes en la actual Bienal de Venecia, o de la anterior la Documenta 13, abriendo su discurso con el proyecto de Guillermo Faibovich y Nicolás Goldberg. Podría sin duda tratarse nuevamente de una moda, de una nueva moda del arte también. Creemos que no es así, y en este sentido podemos citar las palabras sintéticas, extremas, pero que creemos tocan un fondo de la verdad del gran antropólogo brasileño Viveiros de Castro, cuando dice: hoy el verde es el nuevo rojo, aludiendo verdaderamente a una cuestión tremendamente política que está en el seno de esta cuestión. Yo
para referirme hoy a la relación, a estas relaciones en transformación entre arte contemporáneo y medio ambiente, o entre arte contemporáneo y lo que solíamos llamar naturaleza. No voy a hablar de obras en particular, no voy a hablar de artistas en particular, sino de los ejes que estimo que estructuran las vías principales de estas maneras totalmente nuevas de aproximación del arte contemporáneo hacia estas cuestiones. Creo yo que hay por lo menos tres ejes principales, o por lo menos tres cuestiones, diría, paradigmáticas en esta transformación. La primera tiene que ver en los modos en que los artistas contemporáneos reciben la tremenda popularización del término antropoceno. La segunda cuestión tiene que ver con el poderoso cuestionamiento de la relación sujeto-objeto en términos de cómo ésta ha modelado los saberes de la modernidad occidental, un poco a la medida de la explotación capitalista de los recursos, y el intento de recuperación de otros saberes y de otras prácticas distintos, notablemente de las comunidades originarias en varios casos. Y por último, y vinculado a lo anterior, cuestiones relacionadas a lo que nosotros desde una posición moderna y occidental, desde una posición de sujeto-objeto, llamaríamos animismo. Llamaríamos, creo que casi peyorativamente, animismo, que tiene que ver con el reconocimiento de los actantes no humanos como sujetos de derecho político y diría también de derecho artístico. En cuanto al primer punto, ustedes saben que la popularidad del término antropoceno implica uno de esos muy pocos casos en que realmente un término originariamente científico trasciende drásticamente las propias fronteras de la ciencia. Y creo yo que principalmente, y esto implica, por cierto, al arte, por el enorme poder imaginario que este término evoca, ¿no? En la posibilidad de poder justamente imaginar vinculadamente la capacidad transformadora, pero también destructiva de las economías humanas con la mega escala de las edades planetarias. La circulación de este significante en el campo del arte contemporáneo reciente es ya un hecho, podríamos decir, corriente, ¿sí? Nada, para acortar, podríamos citar un libro titulado Art in the Anthropocene, o la exposición curada por Bruno Latour recientemente, Antropoceno Monumento, por solo dar dos grandes ejemplos. Muy a menudo, creo yo, las obras de arte que toman para sí, que deciden tomar esta cuestión, algo relativo al significante antropoceno, suelen trabajar bien con recursos escenográficos o bien con escalas muy grandes, o a veces ambas. Podríamos recordar que la escala enorme es una invención del arte estadounidense entre
la edad del expresionismo abstracto y el Landar aproximadamente. Pero también las cuestiones vinculadas al antropoceno alojan a menudo también otro tipo de arte contemporáneo vinculado a las tradiciones postconceptuales, investigativas, activistas, políticas. En este tipo de prácticas artísticas, en general, se suele deslizar también, de manera explícita o implícita, una crítica o por lo menos una revisión al término de antropoceno, sobre todo la noción de antropos, ¿sí? En la medida que son obras de arte que muchas veces manifiestan o ponen en cuestión que no sería la humanidad la responsable de los desastres ecológicos, no sería algo tan abstracto y tan universal como la humanidad, ¿sí? Son obras de arte que en general tienden a puntualizar podríamos decir, responsabilidades en clases sociales, grupos de poder, comunidades, etcétera. No estamos generalizando, por cierto, muchísimo más específicas. Particularmente en el arte argentino, muchas de estas obras más críticas y políticas, en estas obras recurre sobre todo, podríamos decir, permítanmelo decir así, ciertas iconografías relativas a la megaminería, pero sobre todo al tema de la soja, ¿no? Podríamos decir. A mí, más allá de estas obras en particular, y ligado con el tema del que estamos hablando, me gustaría tomar estas referencias como un puente ya hacia el segundo eje, recordando un poco lo que ha trabajado bastante bien Maristela Svampa, como una suerte de punto ciego, podríamos decir, de las políticas estatales en Argentina. Un punto ciego relativo a una fuerte incapacidad de poder poner en cuestión seriamente las promesas del progreso. Este punto ciego se abre a diestra y siniestra, digamos, permanece como una cuestión incuestionada, más allá de enormes divergencias políticas como puede haber en diferentes, digamos, llamemos un proyecto neoliberal o a otro populista, sería lo mismo, digamos, este punto ciego subyace a estas cuestiones. Y es por esto que en términos de iniciativas vinculadas a lo estatal, se vuelve fundamental destacar un fenómeno que vuelve verdaderamente única a nuestra región latinoamericana, que es la notable reforma de la Constitución ecuatoriana del 2008. Cuestión que también, por supuesto, aparece en no sé si muchas en cantidad, pero en un par de obras artísticas notables, muy recientes. Lo que es fundamental en el texto de esta reforma, y que nos lleva a la segunda cuestión, es que aquí no se trata de
la preservación de la naturaleza como una otredad, ¿sí? Sino que precisamente esta relación típicamente moderna de sujeto-objeto se encuentra desplazada. No la preservación entonces de la naturaleza como lo otro del hombre, sino la naturaleza como sujeto de derecho, lo que un artista llama propiamente derechos no humanos. Y esto se ha logrado porque se ha tenido muy en cuenta en esta reforma precisamente el background de las luchas y de las cosmovisiones de los pueblos originarios. El concepto de Pachamama excede y trasciende totalmente no solo la idea de propiedad privada de la tierra, sino también e incluso las ideas de fronteras de los Estados-nación modernos. Pero además también en las cosmovisiones originarias aparece de una manera completamente diferente planteado el concepto de ecosistema mismo, en el sentido de ser con cuestiones que ha trabajado muy bien Marisol de la Cadena cuando menciona el caso concreto de una lucha y dice, habla de la guardiana de la laguna, una mujer de una comunidad originaria, y dice, el agua que defiende esta mujer no es la misma que la que defiende la ambientalista, aunque estén juntas en esta lucha. Desde luego tampoco es la misma que la corporación que quiere explotar esa laguna, porque es un agua que no es traducible a H2O, pero tampoco es la misma que la que defiende el ambientalista. Ambos, podríamos decir, aquel que quiere explotar el recurso y aquel que quiere preservar el recurso, ambos están relacionados con este recurso en un vínculo de sujeto-objeto, que es aquello que aparece trascendido en el discurso, en este caso, de esta mujer. Y por último, con relación al texto de la reforma, aparece allí un concepto revalorizado como concepto eje, un concepto originario fundamental, que es el concepto de buen vivir. Toda esta cuestión cartesiana, podríamos decir, de la división entre sujeto y objeto, ¿no? El sujeto que conoce y el objeto de conocimiento, tiene que ver en definitiva con la conclusión que va a sacar Bruno Latour, ¿sí? No habrá una verdadera política mientras las diferentes perspectivas estén, digamos, todas insertas en el escenario de las perspectivas multiculturales, mientras el plano de la cultura sea aquel que acepta múltiples perspectivas, pero en el otro lado siempre se sigue basando sobre un mononaturalismo, sobre una idea, es decir, monádica de la naturaleza. En cuanto a la posibilidad del arte de vincularse con otros saberes y prácticas, lo que Marisol de la Cadena llamaría, haciendo un juego con la palabra antropocín, antropo not seen, antropo no visto, antropo marginalizado, que se pregunta justamente Jean Grey, una académica norteamericana, digamos, muy interesante, particularmente afectada por su convivencia en trabajo con compañeras de
de lo que ellos llaman las primeras naciones, ¿no?, en Norteamérica. Y se pregunta precisamente, cito, ¿puede el arte devenir en un tercer lugar donde la teoría crítica y los saberes originarios se encuentren y se alíen? ¿Sí? Y concluye que el problema más importante en esta relación, dice que la teoría crítica permanece todavía demasiado inconscientemente moderna. Y para ella permanece demasiado inconscientemente moderna con relación a 4 cuestiones. Es demasiado antropocéntrica, cree todavía demasiado secretamente en el progreso. Hay en tercer lugar, un enorme tabú con respecto a la expresión de las emociones y, sobre todo, en cuarto lugar, cae bajo el manto de sospecha la cuestión de la atadura a un sitio. Finalmente, lo que la guardiana de la laguna habla, ¿sí?, es que por más que la corporación traiga, como le prometió, el doble de litros de agua, unos tanques, no se trata de eso, ¿sí? No se trata de eso. Se trata de que ella es con esa agua, esas plantas, esos animales. Jean Grey concluye que esta sospecha con relación a la atadura al sitio deviene en definitiva de la idea nazi del espacio vital. Digamos que esto es arroja una sombra que pervive todavía sobre la teoría crítica. Yo agregaría también el problema de los fundamentalismos contemporáneos, ¿no? Y sin duda es un problema sobre el que hay que trabajar. Desde el campo del arte, un ejemplo lindísimo de posibilidad de vinculación con estos otros pensamientos de los pueblos originarios que pueden resultarnos claramente extraños, pero que en todo caso tendrían que ver con lo que decía Chus Martínez en la presentación de Medifé, ¿no? Qué importante que los artistas puedan mostrarnos cosas raras en su relación con los seres no humanos, ¿no? Decía que un muy interesante ejemplo se dio en la Bienal de Venecia anterior, a través de la contribución de Iflux, publicaciones donde se daban a conocer cosmovisiones en las cuales, por ejemplo, cosmovisiones originarias en las cuales, por ejemplo, para ciertas comunidades el apocalipsis no está adelante como para nosotros, sino en el inicio, o para quienes, por ejemplo, no es que el ser humano deviene como último eslabón y cima de la pirámide jerárquica después de las piedras, las plantas y los animales, sino que en un principio todo es humano y los animales, las plantas y las piedras derivan de seres humanos metamorfoseados, de seres humanos que han entrado en largos procesos de transformación. Y solo aquellos que fueron dejados de lado por las grandes transformaciones serían los ancestros de nosotros humanos. Por último, y recordando nuevamente a Bruno Latour también, las obras de arte que se hacen ecos del reconocimiento de los actantes no humanos o que trabajan en las relaciones entre humanos y no humanos. Creo yo que es el punto de relación más fluida que está existiendo en el presente entre las artes contemporáneas y los relatos científicos. Me atrevería incluso a decir que no hubo antes
una relación más fructífera y más fluida que en este punto entre el arte contemporáneo y los relatos científicos. Obviamente nuevos relatos de la ciencia, mucho más raros, diría Chus, mucho más ricos, que cuentan otras historias de los laboratorios científicos, muy diferentes de aquellas en las que el sujeto científico se relacionaba con sus objetos de estudio. Relatos donde los seres humanos que estudian y los seres estudiados hacen cosas juntos. Dice Bruno Latour que seguirnos pensando como si los humanos habitáramos solos sobre la faz de la Tierra es un completo anacronismo, y que si hay una tarea política en el presente es ver cómo vamos a dar lugar a nuevas constituciones que incluyan a actantes no humanos que ya están reclamando su lugar en las decisiones. Leer las catástrofes naturales, no solo como catástrofes naturales, sino como lenguajes que hay que traducir, como modos en que los actantes no humanos están resistiendo las acciones de los seres humanos, es también una tarea política, como diría o como decía Daniela Gutiérrez en unos encuentros que tuvimos la otra semana. Aquí hay que ver quiénes van a ser los traductores, quiénes van a traducir lo que los volcanes, los glaciares, las montañas, los ríos nos están diciendo en sus resistencias. Para terminar, citar cómo toda esta cuestión ha entrado troncalmente en una curaduría reciente. Para quienes me conocen, perdón la repetición, siempre vuelvo sobre la Documenta 13 porque para mí fue ejemplar. En este sentido, una documenta que desde su prefacio se declara incluyendo y respetando las prácticas y los saberes de, cito, todos los hacedores del mundo, animados e inanimados, incluyendo a la gente. Una muestra donde las rocas podían transmitir sus afectos con relación a las bombas talibanas en Bamiyan, o donde los árboles podían ser testigos del Holocausto. Esto es fundamental porque, como también se mencionaba en el discurso de recién, esto no trata solamente de un giro epistemológico, sino de un giro en la sensibilidad. Creo que en definitiva de esto trata el desafío que la Asociación de Palabras, Arte y Medio Ambiente quiere poner a rodar. Muchas gracias. Que ha hecho posible este proyecto, que ha sido como muy importante para mí. Quiero, a Mario, a Cristina, a Daniela, a Juan y muy especialmente a Fernando Fanina y a las clases, que entiendo ha sido como la estructuradora del proyecto, lo cual no es menor porque es como un proyecto que me daba por un artista, y esto en realidad se siente a lo largo de todo el desarrollo. El proyecto, voy a explicar un poquito lo que fue, es bastante complejo. También quiero aprovechar para agradecer a Sofía Pestoni, que es una de las científicas que participó del proyecto y que de casualidad está acá en Buenos Aires hoy.
ya lo verán aparecer en algunas fotos. El proyecto se llama Campamento de Dibujo. Este es el equipo. Es Natalia Ferreira, que trabaja en la comunicación, Verónica Cuello en educación, Martín Busto en coproducción, Laura de Barco en producción y Cecilia Salomón en el diseño, que también diseñó este libro que seguramente ya todos tienen en sus manos. La propuesta, bueno, este es el listado de agradecimientos, que en realidad es enorme, no lo voy a leer porque va a llevar un montón de tiempo, pero quizás sirva también como para dar cuenta de la cantidad de gente que participó. El proyecto básicamente fue un campamento de dibujo, como el título lo indica. Instalamos como un campamento base en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que es en Córdoba, en la Pampa de Achala, que queda a unos 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Como decía Mario al principio, el parque es importante en Córdoba por varias razones, entre ellas que es como la reserva hídrica que provee a la mayor parte de la provincia de agua. Entonces es un ecosistema que es crucial, y el proyecto básicamente apuntaba a entender ese ecosistema como en toda su complejidad a través del diálogo con investigadores que trabajan en la zona y sobre todo a través del dibujo. Yo soy dibujante o vengo desde el dibujo y tengo como una convicción bastante fuerte de que el dibujo es una manera de conocer y que el dibujo es una manera de atravesar los problemas. Entonces, como el cruce entre el conocimiento que proviene de las ciencias y el dibujo era como el eje central del proyecto. Tuvo varias etapas. Es un poquito complejo el proyecto y tiene muchos cruces. Trabajamos una parte del proyecto con escuelas rurales de la zona de Pampa de Achala. Hubo otra parte que fue como un asentamiento, literalmente una campaña en el parque, donde había adultos y niños y gente que venía a acampar o no a acampar, a desarrollar actividades públicas. Cada día había un investigador que trabajaba elaboraba sobre distintos aspectos del ecosistema, y nosotros íbamos articulando ejercicios de dibujo en relación a eso. Como se ve acá, no sé si se ve, sí. La primera etapa fue, nosotros fuimos hacia una escuela que es la Seferino Namucura, que queda muy alejada de todo, porque bueno, era como complicado sacar a los chicos de ahí. Entonces la primera parte que fuimos nosotros hacia allá, estuvimos 2 días desarrollando actividades con un grupo de científicos. El proyecto sobre todo tuvo la participación de un instituto del INVIT, que es un instituto multidisciplinario de biología vegetal, que mezcla entre CONICET y universidad, y hubo otros institutos, el IBIT, que es un instituto de investigaciones biológicas y tecnológicas, y el CICTERRA, que es el Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra. Todo esto en Córdoba. Quizás valga la pena aclarar que yo no vivo en Córdoba hace 15 años, vivo en Ámsterdam, en Holanda, y he trabajado hace muchos años que vengo trabajando con distintos grupos de investigación ecológica en muchos lugares. En Suiza estuve trabajando con gente que estudia glaciares, en Panamá hay un centro de estudios tropicales del Smithsonian, con el que he estado muchas veces, en Holanda también. Es como un tipo de procedimiento que es muy familiar a mi proceso de trabajo, realmente mucho más chico y mucho más privado, y cuando cayó en mis manos la convocatoria, sentí que era como una buena oportunidad, de volver a trabajar en Córdoba, que es un paisaje muy querido además para mí, y tratar de extrapolar estas metodologías que son mías y muy individuales en un punto, a una cuestión más grupal, más comunitaria, más expansiva, compartible, ¿no? Entonces esa fue la primera etapa. La segunda fue el campamento. Luego volvieron las escuelas, vino una escuela que acampó con nosotros, una escuela de la zona también en 3 días, y luego otras escuelas. Fue un mes y medio, en realidad un mes acampamos. El proyecto empezó 2 semanas antes con esta visita a la escuela. Ese es el paisaje.
escuela queda a 40 kilómetros de cualquier ruta, digamos. Estuvimos con 3 investigadores del INVIR, una chica que estudia la relación de la hojarasca con la tierra, otra chica que estudia especies invasoras y un investigador que estudia herbivoría. Entonces los chicos iban como dando charlas sobre los distintos temas y luego nosotros buscamos la manera de ingresar a estas temáticas a través de ejercicios de dibujo. Y la dinámica fue casi siempre esa, digamos. Los ejercicios iban variando de acuerdo a los días, de acuerdo a los temas. El chico Lucas Enrico está hablando de herbivoría, de la importancia de quién come qué, por qué lo come, cómo las formas se ven a funciones, etc. Pablo Teco, hablando de especies invasoras. Son todos temas que, bueno, que afectan, digamos, el ecosistema a veces de maneras muy sutiles, como gente hablando de hongos, líquenes, pero que hacen como al funcionamiento, y un poco lo que decía Valeria de esto de que todos habitamos, digamos, ese mundo, que a lo largo del mes y medio que duró la actividad se fue enriqueciendo y bueno, hacia el final del proyecto entendimos muchísimas cosas de los procesos del ecosistema y de la relevancia de los tiempos evolutivos, tiempos geológicos, bueno, una manera bastante diferente de entender el mundo en realidad. Estas son escuelas de alojamiento, en realidad escuelas de albergue. Los chicos viven ahí. Esta escuela particularmente empezamos en febrero porque tienen el régimen invertido. Una escuela que en invierno hace muchísimo frío ahí. Entonces están todo el verano trabajando y luego se van a sus casas. Estamos dibujando líquenes. Bueno, esta cuestión como de ver el paisaje. Este ejercicio fue como en realidad bonito porque el primer día los chicos vieron el paisaje y lo describieron y veían muy poquitas cosas y hacia el final del taller, digamos, se veía mucho más, ¿no? Los líquenes, por ejemplo, es algo que habita todo en el paisaje de piedras, ¿no? Y tiene una relevancia importante en la generación de oxígeno y demás. Hay ecosistemas enteros que, Antártida, por ejemplo, ¿no? Los líquenes son fundamentales. Y es algo que uno no ve, es un paisaje gigante, no es un líquido. Entonces fue como interesante en el sentido de lograr como una sensibilización a cosas pequeñas. Que era parte del objetivo, digamos. En realidad no trabajamos con mamíferos o aves o animales grandes que hicieran que sean visibles o que sean como fácilmente perceptibles, sino como tratar de agudizar un poquito el ojo y la sensibilidad a cosas más chiquitas y más invisibles, como procesos que ocurren en la naturaleza y uno no necesariamente está atento a eso. Bueno, ese es nuestros aposentos. Estuvimos ahí un mes intenso, nuestra cocina. Bueno, acá este fue el primer día, hicimos una convocatoria abierta. Escribió gente, la gente se inscribió a salir. Esta parte del proyecto duró 10 días. La gente se inscribía para ir a acampar, no acampar, algunos iban y volvían en el día. Y todos los días iba un investigador o dos, dependiendo. Y estábamos y dibujábamos y escuchábamos. La idea era esto, como sensibilizarse a distintos aspectos del ecosistema. Y a través del dibujo, ¿no? Que el dibujo siempre es como, o para mí al menos, es como una manera de estar más tiempo con las cosas, de tener más tiempo y conocerlas de otra forma. Esta es una chica que estudia mamíferos, pero lo que era bonito es que hablaba de la manera en que se estudian los mamíferos que uno nunca ve, que era a través de las huellas, la materia fecal, como signos, ¿no? Natalia, que es jefa de Sofía casualmente, que estudia hojarasca, y como el circuito de la hojarasca con la tierra. Lo que también era como importante para nosotros es que todo el mundo tuviera niños, adultos, científicos, arquitectos, artistas, todos estábamos como en el mismo lugar, digamos,
nunca se trató de dibujar bien, sino como de atravesar un problema a través del dibujo. Y todos estábamos dibujando de igual manera, con los mismos materiales, los mismos tiempos, los mismos disparadores. Esta era un poquito la dinámica todos los días. Se presentaba alguien, se presentaba un tema, y en función de eso desarrollábamos las actividades. Este es Andrea Cocucci, que es el director del instituto, Alicia Cerci, que hacían flores. ¿Cómo? Bueno, y todo con sus complejidades, digamos, ¿no? En realidad los procesos de naturaleza son como muy complejos y todo se vincula con todo. Entonces, bueno, polinizadores de plantas, estrategias de las plantas, olores. Y el público era bastante variado, muchos artistas, por supuesto. Georgina Conti, ella trabaja también sobre la tierra, sobre la... Parece como bastante seguido, es como ciertos ejercicios de mirar el paisaje desde lejos y luego acercarse, ¿no? Como distintas distancias y distintas como maneras de representar lo que pasa como en ciencias y lo que pasa como nosotros interpretamos el paisaje, como se interpreta el paisaje o el ecosistema, digamos, desde la ecología. Esto se ve mucho, se llaman cuadratas, es un sistema que se usa para delimitar, digamos, y crear como ciertas estadísticas en los sistemas de ecología. Realmente luego íbamos como al cierre del día, veíamos los dibujos, bajábamos cosas. Este es un chico que estudia el ciclo del fuego, que también es bastante importante en esa zona porque hay muchísimos incendios como parte del problema de la zona. Entonces, bueno, él explicaba un poco la función del fuego en el ecosistema, qué tipo de plantas son combustibles, qué tipo de plantas son combustibles, qué pasa con los sistemas de regeneración de las plantas después de fuegos. Esta un poco es como la dinámica Sol. Eduardo Noura trabaja con hongos. Bueno, un poco lo que se ve es que se va repitiendo como esta dinámica, los temas van cambiando, pero la dinámica se va repitiendo. Estas chicas estudian especies invasoras, que también es todo un tema. No sé cómo también en Buenos Aires cuán cercano se sienta esto, pero estando como en un paisaje también tan desolado, y luego tantos días empezamos como a entender como muy físicamente la relevancia, digamos, de estos temas, ¿no? Las especies invasoras en la zona, lo que estas chicas estudian es cómo las especies invasoras van teniendo capacidad de llegar cada vez más arriba, básicamente, en altitud. Entonces hay como especies invasoras que estaban en las sierras chicas y en el camino es como muy visible cómo esto va teniendo como capacidad de estar cada vez más arriba. Y, digamos, quitarle los recursos a las especies locales. Esto importa por un montón de motivos, entre ellos como el uso de los recursos, como el agua, por ejemplo, sequía, fuegos, etc., ¿no? Los ejercicios en realidad eran bastante entretenidos. Estas chicas, por ejemplo, nos hicieron como que conocer un yuyo, nos dieron una descripción de un yuyito, y todo el mundo salió como a tratar de conocer el yuyo. Por supuesto nadie lo reconocía porque un yuyo era igual a 150 otros yuyos para un artista. Sobre todo que las científicas describían como negro algo que para nosotros no era negro. Y bueno, se empezaban a encontrar como esas discusiones que eran súper interesantes. Estos chicos también estudian flores. Y a lo largo de los días fuimos como dándonos cuenta también cada vez mejor cómo lograr ese nexo entre los investigadores en
contando y la articulación de los ejercicios a través del dibujo. ¿Está Sofía? Sofía estuvo varias veces. Este día nos estuvo hablando como de las raíces y del vínculo de las raíces con la paja, que esta es una paja muy común en el Pampa de Chala, que también tiene como sus vericuetos, porque en realidad lo que el Parque Nacional ha hecho es mantener la ganadería afuera, que técnicamente es algo que todos pensamos que está bien, pero lo que ha empezado a hacer es que las especies no tengan como nadie que las consuma, entonces no hay competencia y esta paja se ha expandido locamente por todo el desierto, por toda esta zona, y es muy fuerte y no deja crecer otras cosas. Entonces, bueno, un poco lo que José nos explicaba era esto. Y estamos todos dibujando raíces. Este fue el último día de esta etapa, que un chico que estudia líquenes y otro pibe que estudia, que es geólogo, y nos estuvo explicando la cuestión de la geología de la zona, de las formaciones, de las fuerzas, digamos, que generan ese espacio. Y luego pasamos a otra etapa que no voy a entrar muy en detalle. Acá quiero decir una cosa, que es que este libro, que lo tiene Valera acá, que fue un poco en tiempo récord en realidad, gracias a lo cual lo que estamos haciendo acá en realidad es que siempre supimos que el producto final, digamos, además de la experiencia, iba a ser este libro. Entonces instalamos un sistema bastante eficiente en el campamento mismo, que era que cada persona que pasaba por ahí, antes de irse, seleccionábamos su dibujo. Entonces ya íbamos teniendo como nuestro archivo de imagen que iba a entrar al libro, lo íbamos escaneando, pero no estábamos ahí, no hay luz, por supuesto, no hay nada, o sea, todo esto con la complicación de estar en el medio del monte. Pero teníamos ya nuestros sobres con todo el dibujo que iban a entrar, los nombres, las localizaciones, bueno, todo este sistema bastante exaltado ya sabiendo que esto iba a ser un libro. También en la selección de materiales, formatos, el colorcito este de atrás, que está muchocha, es un color muy típico de la Pampa de Chala. Entonces, bueno, fuimos como con nuestro, ¿cómo se llama la cosa? El pantone, ¿no? A elegir el color como muy desde el comienzo. Entonces el libro en realidad un correlato muy directo de lo que fue la experiencia. El libro también tiene textos. Claro, eso que iba a decir, que además todos los colaboradores que fuiste mencionando escribieron su aporte. Casi todos. Teníamos un poco tiempo también, pero sí, casi todos. Y esta fue una de las últimas partes, fue una escuela que se llama Pagliari, que queda ahí muy cerca del parque, adentro del parque de hecho. Estuvieron acampando con nosotros 32 chicos, intensísimo, llorando, gritando, todo eso. Bueno, alucinante, muy lindo fue. Fue de vuelta el teórico acá con líquenes, fue Sofía de vuelta. Y bueno, la experiencia también iba cambiando bastante en función de quién eran los usuarios, digamos, si eran niños, si eran adultos, pero la idea siempre era que todos estemos dibujando, ¿no? No hacer distinción en eso. Dibujando líquenes, sigamos usando plantas. De vuelta al ejercicio de las cuadratas, de cómo acotar el paisaje. Un ejercicio de contraste de donde empieza el parque y donde no es parque, que implica como la diferencia entre donde hay ganadería y donde no hay ganadería, y como la vegetación cambia entre un lugar y otro, que de vuelta es como muy aparente, es muy visible en realidad. Y eso fue como lo bonito en realidad del campamento, que es que cuestiones que a mí me las han explicado mucho, porque hace mucho que trabajo en estas cosas, pero uno no las entiende hasta que no está en ese lugar y no las ve, y en realidad se ven. Es como bastante evidente cuando uno está ahí, sobre todo cuando uno se pone a dibujar. De vuelta un
entonces contiene un dibujito de cada persona que pasó por ahí, dibujos que son casi todas, así que como 200 y algo de dibujos, y textos de algunos de los científicos y un texto mío que fue un poco la historia del proyecto. Para este entonces había volado la carta, se voló, un poco trágico porque se voló la estructura 2 días antes que termine el proyecto, que fue justo cuando nos visitaron de la Fundación UF. Lo recibimos con un sol radiante en la pampa de Chala, se voló todo. Pero bueno, igual seguimos nosotros felices. Y creo que, bueno, sí, bueno, estos ya son como los últimos días en realidad. Hemos visitado otra escuela en la zona. Estoy dibujando por todos lados. Y son, bueno, más o menos es digamos, la trayectoria del campamento. Creo que por eso está por ahí estamos. Bueno, por empezar, le quería preguntar al embajador, uno tiene la impresión que cuando concluyen ciertas conferencias, bueno, se enuncian una serie de, no sé, más como diría, de acuerdos, pero que dependen de las voluntades finalmente de los gobiernos. Y bueno, quería saber si realmente se había dado una situación favorable para que esos acuerdos prosperen. Y por el otro lado, si imagina que el arte va a seguir teniendo un lugar significativo en otras conferencias. Yo, respuesta breve, yo creo que puedo decir brevemente que nunca nada es absolutamente seguro. Evidentemente, el compromiso de la comunidad internacional depende, por supuesto, de todos, y en algún momento podemos imaginar que lo que fue acordado ya no es el objeto de un consenso, así que podría pasar. Por eso creo que tenemos que seguir muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Como lo dije previamente, no lo voy a repetir, el acuerdo vino porque la gente, o sea, nosotros, la gente, lo hemos querido, y es asunto de nosotros de seguir con ese compromiso de intervenir con nuestros gobernantes permanentemente para que sigamos con el compromiso. El trabajo del artista creo que viene naturalmente a respaldar esto y a alertarnos nosotros. O sea, pensar que vaya uno a dibujar líquenes es un paso esencial en la conciencia. No nos interesamos en el líquen, al menos que pensamos que es un testigo esencial de cómo evoluciona el clima en nuestro planeta. Y el artista o los jóvenes o los niños que lo puedan hacer nos están diciendo: eso es importante para mí, y si es importante para mí hay que mantenerlo, y el primer interlocutor es el maestro, o sea, los educadores, después los responsables, los alcaldes, y quienes tienen la responsabilidad. Somos todos productores de algo, que seamos artistas o que seamos funcionarios, todos somos consumidores de algo, y sabemos que ya no se puede hacer como antes. Así que creo que la respuesta está en nosotros. Hay esa causa, pero hay otras. Estamos en un mundo muy incierto, con grandes desafíos. El clima, el medio ambiente es uno de ellos. Tenemos que ser ciudadanos a final de cuentas y hacer nuestro papel. No esperar del gobernante que nos darles respuestas a todo. Tenemos que tomar el mundo en nuestras manos, hacerlo a través de los propios canales, a veces forzarlos, y ese es el trabajo del artista. Me encantó la idea del verde, que es el rojo de ayer o al revés, pero en fin, exactamente, ya hemos entendido que hay banderas importantes
y debemos de ser nosotros quienes levantamos la bandera, quienes en algún momento levantamos la mano, porque las cosas deben de ser diferentes. Muchísimas gracias. Valeria, ¿vos te imaginás, los artistas van a ser los traductores? En el micrófono. O ya lo son, no sé. Sí. Sí, breve. Ya, sí. sí. Sí, sí. Bueno, los traductores tienen competencias específicas para ser buenos traductores. A pesar de hacer cosas raras, o porque hacen cosas raras. Porque hacen cosas raras. Bueno, con Irene pasó algo. Yo siempre, es decir, siempre digo, bueno, los objetivos del campamento, ¿cuáles fueron? ¿Qué te propusiste? Y vos hablas de mecanismos y de desarrollo de un trabajo. Para mí siempre fue como la pregunta final, y de esto que te propusiste inicialmente, a lo que pasó o a lo que se desarrolló, ¿qué sentiste vos? O sea, ¿se cumplió eso que te imaginabas en ese desarrollo? ¿Fue el mismo desarrollo lo que, más allá del libro, ¿no? Lo que te significó a vos como obra, o lo que vos considerás que es la obra? No, en realidad es bastante, la experiencia, en realidad para mí fue como, digamos, instalar una serie de ingredientes y ver cómo funcionaban, ¿no? También por eso hablo de proceso. Y en eso fue muy diferente a lo que me imaginé. O sea, no había manera de calcular lo que iba a pasar, que es parte del proceso y por lo cual me interesa que haya un proceso. Y lo que fue, creo que excedió a mis expectativas, digamos, fue como la cuestión del diálogo entre las áreas. Como la gente, los investigadores están muy contentos y formaron. Yo pensé que iba a tener como que acarrear más, digamos, esa situación, o empujar más, o insistir más, y en realidad fue como una cuestión que no costó, y que estaban muy contentos y que fue muy parte. Entonces yo. Claro, leyendo el pan para el chat. Sí, no, en realidad creo que excedió a mis expectativas, y otra cosa que para mí es diferente a lo que siempre hago, que es que no estoy tan segura de que sea mi obra. Yo siempre trabajo de una manera mucho más mía, y es mi obra, y tengo mis dibujos en realidad, que son, o mis pinturas, o lo que sea que haga. Y esto en realidad fue, el equipo lo tomó, hablaban de nuestro campamento, o sea, la gente lo tomó. Y eso fue muy lindo y fue un ejercicio. O sea, como el segundo día me di cuenta que no, eso ya no me pertenecía. Abandoné mis materiales de trabajo, que siempre soy muy apegada a ellos, y empecé a dibujar con los materiales que todos dibujábamos. Bueno, ya sentí que eso, nada, yo lo gestionaba, digamos, pero me excedía. Y en ese sentido fue como una buena, no sé si lo haría muy seguido, pero fue una buena experiencia. Sí, una vez cada 2 o 3 años, porque mucha energía también, mucha gestión. Bueno, todas las instituciones educativas, parques nacionales, permisos, todo el mundo tenía que estar asegurado. La logística fue muy elegante. Se ve humilde, digamos, una cartita ahí, pero la logística fue muy elegante. Entonces, estuvo bueno, estuvo buenísimo, me encantó. No, para mí es como lindo. Buenísimo. Sí, yo quiero agregar simplemente un comentario a partir de lo que comentaba Valeria, y que es cierto que hacia adentro, ¿no? De los que gestamos, la Bienal, los que estuvimos trabajando, hubo muchas discusiones acaloradas, y es cierto, empezando por el propio nombre, ¿no? Que fue toda una decisión, y que tenía que ver con ciertos criterios que algún día vamos a revelar públicamente, pero no es el día. No lo haremos. No, bueno, sí, no sé si alguien quiere preguntar, sí, alguien quiere preguntar algo. Así que voy a alcanzar yo mismo el micrófono. José Balsas. Tanto con Cristina Ortega, Fernando Farina y yo inicialmente, y por supuesto en relación con la Fundación. Esto es lo justo y es lo que hicimos todos. Y también quiero aprovechar, Irene, para preguntarte algunas cuestiones. Cuando fuimos a visitarte, cuando fuimos a visitar el campamento de dibujo, me preguntaba como inicialmente algunas cosas, por ejemplo, ¿por qué decidiste trabajar con chicos de la zona? Y me parece que estaría bueno que nos
nos cuentes eso, porque uno piensa en un paisaje y por ahí un poco esto que también se mencionaba, sujeto, objeto, cómo formamos parte del paisaje y cómo observamos o no observamos. Bueno, un poco estaría bueno si nos contar un poco eso, no sé qué está pasando, no soy yo. Y también, ¿cuál es la función del dibujo para vos en esta actividad? Entiendo que vos sos dibujante, pero estaría bueno si nos podés como explayarte un poco más en eso. Te das. Y lo otro que es muy bonito es que ellos saben un montón y tienen una información que es un poco lo que decís vos, ¿no? Que es muy diferente a la que nosotros tenemos o que los investigadores tienen, pero saben un montón de su sistema. Entonces era como lindo de ver esa interacción entre lo que nosotros proponíamos, los investigadores proponían y lo que ellos traen. Que en realidad saben el nombre de todos los yuyos, saben todo. Y eso era como muy lindo de ver y era parte de lo que me interesaba, escuchar. Y el tema del dibujo en realidad es porque creo que es una manera de conocer, digamos, de acceder al mundo, digamos. Entonces es muy diferente escuchar a un investigador hablando de algo que dibujar ese algo. Una manera de integrar lo que se está viendo al sistema de otra manera, ¿no? Y poder pensar, es otra forma de pensar para mí, y creo que es realmente cierto, digamos, que el dibujar es como otra manera de entender las cosas. Como la propuesta era que de compartir esa percepción. Buenas noches. Bueno, la verdad que les agradezco mucho. Las tres exposiciones me resultaron cada una muy interesante, me abrieron la cabeza en algunas cuestiones. Pero quería hacerte una pregunta, Irene, puntual en relación a tu experiencia que estuviste a cargo de todo este proyecto. Me resultó muy interesante lo que decías recién, que a poco de llegar al campamento te diste cuenta que eso no era tuyo, ¿no? Como que la gente que participó de esta experiencia se apropió de la idea y era nuestro campamento, decías vos. Dijiste que participaron niños de distintos colegios de la zona y explicabas recién por qué, y también algunos adultos. ¿Me puedes contar alguna anécdota que tenga que ver con lo que vos escuchaste como devolución, además de los dibujos, digo, ¿no? En los niños y en los adultos, digo, algo que tenga que ver con qué es lo que le pasó a alguno de esos chicos después de estar una semana, ¿no? Estuvieron en general casi todos. ¿Qué les pasaba a ellos? Digo, que el proceso de la transformación, porque vos hablabas de eso, de la transformación, de lo que veían al principio y lo que por momentos empezaban a observar, que era distinto, ¿no es cierto? Los descubrimientos. Pero ¿qué les pasaba? ¿No? ¿Qué te dijeron? Esto te quería preguntar. Bueno, es difícil cuando son chicos chiquitos además, pero más que lo que decían, yo lo que sí percibía era que como el tono iba cambiando. Llegaban muy desatados, pero además son chicos intensos. Entonces llegaban como con una energía como muy fuerte, la radio prendida, esas cosas, ¿no? Y después como que empezaban, también había que explicar que eso también es polución, digo, con mucha paciencia de explicar todo eso, que el sonido asusta a los animales, que los animales tienen el mismo derecho que ellos a no estresarse. Entonces, bueno, como esa dinámica, ¿no? como un trabajito de bastante paciencia y lo que sí se percibía era que iban bajando bastante el tono, digamos. Se iban mucho más tranquilos de lo que llegaban y se iban pudiendo concentrar bastante más en lo que estaban haciendo y viendo. ¿Qué decían? No sé, son muy chiquitos, no dicen mucho. Yo te lo preguntaba porque me quedé pensando, digamos, a mí se me armaba una pregunta alrededor de esto y era, ¿qué marca les dejó a ellos haber pasado por esta experiencia? Por eso te lo preguntaba. Me parecía que por ahí vos podías tener algún registro de eso, ¿no? Yo espero que tenga alguna, digamos. Es difícil también eso es como algo que como artista defiendo, que uno en realidad no sabe, uno genera algo, intenta generar algo y bueno, luego se va. Y bueno, ojalá, digamos, yo pienso que sí, en algunos chicos seguramente, muchos quisieron seguir dibujando, o perdón, muchos querían más dibujar que escuchar ciencia, había mucho de eso. Muchos se quedaron como queriendo dibujar más o quedarse a dibujar, queriendo dibujar más. Sí, pasó bastante. Es difícil saber, no sé, son estas cosas que uno tiene que confiar en que dejó una semilla por ahí, ¿no? Estoy acá como representante de los científicos que participamos y
en mi experiencia, haber participado de esta actividad me ayudó a ver, por un lado, las relaciones que hay entre el arte y la ciencia, que los científicos muchas veces tenemos distintas escalas para ver las cosas y también un lenguaje para transmitir eso, que muchas veces a la sociedad, a los civiles, no les llega por nuestro lenguaje cómo lo transmitimos. Y bueno, y por otro lado los artistas también tienen distintas escalas, distintas formas de expresar lo que ven o lo que perciben y también de comunicarlo, y que en conjunto, por esas dos vías de comunicación, tanto científica como artística, uno puede intentar llegar a la sociedad de distintas formas y hacerles conocer, ya sea traducirles el lenguaje de las catástrofes naturales o hacerles conocer previamente el paisaje antes de que sufra una catástrofe, para que puedan saber la importancia o el servicio que nos brinda. Por ese lado, ese fue el aprendizaje que yo me llevé. Fue muy productivo. Así que muchísimas gracias a todos.